quiere transmitir. Estamos en el texto de Hechos. Hechos, por supuesto que toda la Biblia dice Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un tiempo que quería llamarlo, yo expliqué, Hechos del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido de que es ambas cosas, ¿sí? Uno puede ver en el libro de Hechos el impulso del Espíritu y luego puede ver la Iglesia y su humanidad. Decisiones de hombres y luego puede ver el impulso del Espíritu. Lo que nos permite entender Hechos es el mover del Espíritu, más allá de las decisiones, a veces institucionales o de iglesia, que nada tienen que ver con lo que Dios quiere hacer. Y Hechos es un pragmatismo de esto. Entonces yo comencé predicando un domingo, por ejemplo, la elección del sucesor de Judas. Jesús le dice, quédense en un lugar hasta que venga el Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo es, muchachos, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Jesús pasó enseñando sobre la venida del Espíritu Santo y que Él nos va a enseñar todas las cosas. Y que para tomar decisiones uno debe esperar el mover del Espíritu. Pero los muchachos dicen, bueno, ¿cómo reemplazamos al que se fue? Entonces eligieron entre la gente quienes creían que podía ocupar el lugar. Y cuando eligieron a dos más o menos potables, como no querían jugarse ninguno, dijo, bueno, vamos a tirar suertes y vamos a dejar que Dios decida. Muchas decisiones cristianas se toman así. Aunque esté en la Biblia, no quiere decir que sea la decisión correcta. Primero, lo que vemos en esta parte de la Biblia es nuestra tendencia como humanos a generar estructuras. Hay que completar los 12. Jesús eligió 12, tenemos que completar los 12. Pobre Matías aparece acá y nunca más aparece en la Biblia. Es más, le llamaban con los 11, le pusieron después. Es decir, no ni siquiera lo consideraban parte de los 12. Era Matías con los 11. Tenía como un rango menor a apóstol, para que tengan una idea. Entonces, estas cosas están en la palabra de Dios, ¿sí? Que nos enseñan por el Espíritu la torpeza que muchos tenemos como humanos, intentando hacer las cosas que creemos que Dios debe hacer. No es importante completar un número, no es importante el orden institucional, ¿sí? Aunque un orden es bueno, pero no es el formato lo importante. Lo importante es lo que Dios quiere hacer. Viste que, bueno, desde que yo era chico hasta ahora, aparte de lo que ya había, he visto todos los movimientos que se generaron después de eso, ¿no? Lo de los apóstoles, de esto, de lo otro, con todas las variantes que hemos visto. Todas las variantes son organización humana. ¿Es vana en sí misma? No. Pero no quiere decir que Dios esté avalando eso. Cuando simplemente sea formar una estructura. Pues en hecho lo que vas a ver en los primeros textos es la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y luego vas a ver rápidamente cómo Dios empuja a la iglesia a su primera misión, que es Samaria. Entonces, vos tenés los 12 completados, vos tenés la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Esto me hizo ver lo general para que vos lo particular. Luego de la venida del Espíritu Santo, que ellos describen como llamas de fuego, uno ve cómo el mover del Espíritu tiene utilidad práctica, ¿sí? Se ve hablando un idioma que la gente puede entender. Uno de los cultos debe ser cultos entendibles, ¿sí? Si hacemos culto para nosotros, el culto, el verdadero culto, lugar de encuentro de la iglesia, y Pablo lo enseña esto, debe ser pensando en aquel que no conoce a Jesús. Tiene que entender lo que se predica, tiene que entender lo que se habla, tiene que ser simple y sencillo. No un culto para la iglesia, donde entendemos además nosotros lo que está pasando. Un culto público debe ser un
un culto que habla del amor de Dios y que habla de las cosas del Espíritu, que sana, que libera y que transforma. Entonces, con este primer impulso, Pedro sale a predicar, ¿sí? Y tenemos el discurso de Pedro, ¿sí? Todos los que se convierten, y en el versículo 43 del capítulo 2 tenemos, dice, la vida de los primeros cristianos. Uno ve cómo ese primer mover, como 3.000, 4.000 personas que se acercan a la fe, produce un cambio de conducta social. Dice, ninguno decía que lo que tenía era propio, sino que lo compartía. Hoy eso es impracticable en la iglesia. A ver si uno comparte conmigo, eso es impracticable, ¿sí? Nunca se vio antes, excepto en esta parte de la Biblia. No digo que no sea un ideal, pero es impracticable porque esto venía del corazón, no era una imposición. Las cosas que vienen como imposición no funcionan. Pero uno ve cómo viene el Espíritu, la iglesia está en la calle, la gente se convierte, se suma a la iglesia y comienza un cambio cultural, que es lo que vengo anunciando. Es decir, la iglesia, si no produce un cambio cultural en la sociedad, le ha faltado la parte más importante. Por eso cuando yo enseño sobre el avivamiento, reconociendo el avivamiento hace 40 años, lo que también tenemos que reconocer que lo que pasa en Argentina es responsabilidad de la iglesia, porque no produjo un cambio cultural. Y ahí debemos, en este nuevo mover del Espíritu, llamarnos a arrepentimiento, que es cambio de rumbo. No es imponer una norma de conducta, es vivir una vida en el Espíritu que impacte en los demás. Cuando Ana Paula contaba testimonio y decía que estos hermanos, los hermanos libres, lo llevaron a la palabra de Dios, él se juntaba con ellos porque eran buena gente. Y lo comparte de esa manera. Porque era agradable estar con buena gente. Hasta que un día vi un predicador, cuenta que es un embajador en Bolivia, de Panamá, que predicaba el Evangelio. Y el embajador de Argentina, bueno, trabajaba como embajador, y no como predicador, ¿sí? Y predicaba. Y esa predicación se convierte a la Conde. Búsquenlo después en Google y búsquenlo en Google, que lo van a encontrar en la rondita y van a ver los subidos testimonios. Pero dice, bueno, pero Dios es importante y gracioso. Dios produce el avivamiento más importante en Argentina, llevando los pies de Cristo Jesús a la persona por hermanos que se llaman hermanos libres. Uno diría, bueno, posiblemente en esa época, ¿sí?, lo más cerrado, ¿sí?, lo más anti-mover del espíritu, lo más anti-todo. Y Dios siempre hace buenos chistes. ¿Por qué? Porque el mover del espíritu generó una actitud de soberbia en las cosas que pasaban. Y cuando yo veo el testimonio de Anaconda, digo, wow, cómo Dios los trae a la humillación, ¿no? Y guarda que Dios les llevó la palabra a la persona que es un emblema para Argentina, que aún está vivo, por mano de un hermano, de una familia de hermanos libres. Dios utiliza en el misterio del reino a quien esté dispuesto para la tarea. Y puede ser un hermano posiblemente de los más estructurados y producir un hecho que produce una vida nueva. Y Dios es absolutamente soberano. Entonces, uno ve el mover de Dios, uno ve que impacta sobre la comunidad, ¿sí? Obviamente que la comunidad del primer tiempo tenía algo claro, ¿no? La palabra de Jesús. Es decir, ¿por qué la gente vendía lo que tenía y lo compartía? Primero porque Jesús había dicho que muy pronto
Jerusalén iba a ser destruida. Él ya había profetizado sobre eso. De muchos que creían esto, también creían que la inminencia de su segunda venida era rápidamente. ¿Sí? Por eso era más desprendido que nosotros. Yo le digo lo que es la palabra, no le voy a inventar otra cosa. Esa sensación de la inminencia, ¿sí?, era constante en la iglesia. La iglesia creía que su generación iba a ver la segunda venida de Cristo. Y creía, aparte de la iglesia, que iba a restablecer, ¿sí?, a Jerusalén como una nación soberana. Cosa que recién ahora hemos visto hace muy poquito tiempo. La iglesia creía que podía percibir los tiempos de Dios y no lo hacía. Luego de que acontece esto, la iglesia comienza con problemática interna. La iglesia estaba en Jerusalén todavía. La iglesia no se había movido de Jerusalén. Cuando el mandato era Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Esto es importante verlo, porque uno que puede ver en Hechos es una iglesia impulsada por el Espíritu, más allá de la estructura religiosa de cada tiempo. De cada tiempo. Entonces, uno comienza a ver el fenómeno de Ananías y Zafira, ¿sí? Le busco el título. Ananías y Zafira, un hecho raro, ¿sí? Un hecho raro que acontece únicamente cuando hay un grado de unanimidad y santidad extraordinaria, donde no era tolerada el fingimiento dentro de la iglesia. Y a veces el Señor, por amor, nos lleva. Muchos ven en esto como un juicio. Yo no lo veo como un juicio. Yo lo veo como Dios prefiere a los que no están a tiempo llevárselos antes que causen daño interno. Y uno ve el mover del Espíritu, y como la iglesia tenía autoridad, como la iglesia uno ve que había generado los milagros de Pedro, un temor en la comunidad y un respeto por los que hablaban de Jesús, no había oposición, el diablo comienza a trabajar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para restarle tiempo a las cosas importantes. Nosotros tenemos el conocimiento de Ananías y Zafira, ¿sí?, que quedó en el contexto de santidad. Y luego tenemos algo que comienza a hacer ruido, que es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, que está en el capítulo, y espera que el título esté en el momento de el capítulo 6, elección de los 7 días. Bueno, vamos a volver. No, es este mismo, parece el título de ese momento. Ahora tenemos elección hasta 6, gracias a Dios. Bueno, la iglesia se da cuenta que la elección de Matías no fue algo de trascendencia a la estructura. Entonces dice, bueno, ellos ven, luego de mucha gente convertida, a ver qué rumores internos. La iglesia, el primer acto de gracia que tiene es la acción social. ¿Sí? Entonces dice la palabra que, vamos a leerlo, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos con los hebreos. Y paramos un cachito. ¿Qué significaba esto? Bueno, debido a que a Pentecostés y que había muchos helenistas, es decir, judíos, la dispersión, que hablaban griego y que venían a adorar a Jerusalén, hay una gran conversión de judíos de origen griego, que no eran igual que los judíos
que vivían en Jerusalén. No eran exactamente iguales. Y muchos, eran mucho más abiertos los que eran de afuera que los judíos de Jerusalén. Por eso, la mayor cantidad se convierten, son judíos helenistas. Por eso dice griegos y hebreos. Pero comenzó a haber ¿qué? Un choque. ¿Sí? Comenzó a haber murmuración interna. Motivo de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Acá la iglesia tenía una preponderante función social. Bueno, el Estado de esa época no tenía función social. Vamos a ser claritos con la mano. Ahí el Estado no hacía nada por nadie. El Estado estaba como delegado del imperio de turno para cobrar impuestos para el imperio romano. Después de ahí para abajo, cada uno se arreglaba como podía. La iglesia tiene una fuerte impronta social ayudando a los que estaban en necesidad. La iglesia durante 500 años tuvo esta impronta, que recién ahí el imperio romano se da cuenta de la impronta que tiene la iglesia con los pobres, literalmente, y comienza a preocuparse. La iglesia como imperio y como romano. Pero la iglesia básicamente era predicar la palabra y socorrer al que estaba en necesidad. Y posiblemente este tiempo sea un tiempo de eso. No digo que tu mano nunca se retraiga al que está en necesidad, sino que con la guía del Espíritu compartas a aquel en quien el Espíritu te enseña que tenés que apoyar. Va a haber mucha necesidad. No se interesa poder cubrirla toda. Pero si uno obra como con un cirujano, ¿no? Sabe dónde operar, te aseguro que esa ayuda, esa bendición va a tener síntoma de reino y va a ser de profunda bendición cuando yo extiendo mi mano en aquel que padece hambre. ¿Sí? Hambre física, hambre espiritual, falta de ropa, falta de comida o falta de un consejo de amor para que su vida se transforme. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, repasamos a Judas y el cambio de estructura no fue muy importante. Entonces los discípulos dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? No querían darle la categoría de apóstol. No sé por qué. Simplemente dicen, vamos a llamarlo, se llaman diáconos, la palabra dice diáconos. Es aquel, tiene la traducción del griego, pero es aquel que está sirviendo. Todos servían. Porque en realidad la función del reino es servir. Y Jesús dice, yo vengo como a servirles. Entonces, bueno, la idea era más importante ser diácono que ser apóstol. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí te pasa un poquito, ¿no? Yo entiendo que a veces uno tiene que maximizar los dones, pero el servicio es la marca indiscutible de la iglesia, que todos somos servidores. Uno puede reconocer que, digamos, no debe ser tarea de uno, sino tarea de todos. Entonces ve que había problemas, ve que hay murmuración, los apóstoles dicen, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos la tarea, acá la tarea de la palabra era enseñar la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Lo que estoy diciendo yo acá es enseñar a la multitud de discípulos, ¿sí?, la enseñanza de los apóstoles, como conocen. No tenían el Nuevo Testamento de ellos, ahí como el agua, ¿sí? Lo estaban transmitiendo la vivencia y las enseñanzas de Jesús a un pueblo que era un pueblo que conocía el Antiguo Testamento. Entonces yo digo, bueno, tenemos que organizarnos. No es malo organizarse. El tema es cuando la organización reemplaza a la guía del Espíritu. Y ahí estamos en el orden.
¿sí? Nos pasa como iglesia y nos pasa como personas. Cuando yo aprendo las 4 o 5 cosas que sirven en la fe y después me desligo de la guía del Espíritu, entro en el desierto. Pero cuando yo digo, todo lo que aprendí, por más que haya sido bueno y productivo para su tiempo, no me sirve y no me alcanza para lo que Dios tiene que hacer ahora, es cuando debo doblar mis rodillas y comenzar con esta canción que cantábamos hoy hace un ratito y decir, Señor, necesito de tu Espíritu. Necesito que me visites. ¿Viste? La visita es algo especial. Yo sé que, por ejemplo, cuando los hijos se van, ¿sí? Yo sé que están allá, los llaman por teléfono, pero cuando me vienen a visitar, es como una alegría diferente. Y esa es la idea de la visitación del Espíritu. El Espíritu siempre está. Pero cuando Él me visita es como algo especial, porque quiere producir una alegría en mi vida que cambie montones de cosas que no están bien. Por eso te pido, que luego vamos a pasarla en el WhatsApp de la iglesia, meditar esta canción, meditar la palabra y orar por esta canción. Ora 1, ora 2, ora 3, ora 4. Orar hasta que tu vida sienta y perciba que está siendo visitada por el Espíritu Santo. Y la señal de su visitación, que es diferente muchas veces, indubitablemente es una señal que produce cambios. Cambios en mi vida. Cambios de adentro hacia afuera. Y que luego comienzan a modificar mi alrededor, los que están a mi lado, ¿sí? Aquellos por los cuales tanto me preocupo, pero que no puedo hacer mucho, porque el camino de Dios en ellos es individual, no es grupal. Pero si yo comienzo a florecer, como dice la canción, y mis dones comienzan a florecer, te aseguro una sola cosa, que eso produce al principio envidia y después una sana envidia, que es yo quiero vivir en la paz y en el amor que tiene esta persona. Y se pasó en la Conde. No sabía mucho, el tipo laburaba. Pero cuando estaba con esta gente se sentía bien. Y lo comparten testimonio. Ese sentirse bien es querer más de eso. Ese querer más lo llevó a encontrarse con Jesús. Y luego Dios lo llevó a hacer lo que Dios hizo. Entonces los diáconos, requisitos de los diáconos. Bueno, ¿son requisitos? No. Yo te diría, es lo que uno anhela ver. ¿Qué hicieron? No lo hizo los apóstoles. Mirá qué raro. Dice, en conjunto con todos los discípulos, fue mucho más democrático. Qué palabra difícil esa, ¿no? Yo vengo de una iglesia asamblearia, por ser bautista. Por supuesto que el absurdo de la asamblea, conté antes, ¿no? Hasta para comprar unas cobas en la asamblea. Pero la idea de asamblea no es como lo adoptamos nosotros, la idea es, la asamblea tiene que ver, escuchar la voz de Dios en el pueblo. Que es diferente a la idea, opinemos todo y resolvamos. No, opinemos todo y resolvamos, bien cómo funciona el país. No funciona. No funciona cuando no hay un corazón que tenga valores claros y búsqueda de Dios. Y por eso debemos orar por los que nos gobiernan, y por todo el Congreso, y por los jueces, para que todo lo que hagan, si no conocen a Jesús, por lo menos tengan claridad de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces,
Los apóstoles dicen, bueno, preguntémosle a los discípulos, no eran todos. ¿Quiénes pueden ayudar? Entonces la palabra dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Buen testimonio, primero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, son 3 requisitos. Bueno, a veces no van todos juntos, a veces van separados, pero empieza por algo importante: buen testimonio. Dice que dentro de la iglesia, ¿cómo dentro de la iglesia buen testimonio? ¿Había gente que te da testimonio? Bueno, por lo menos está diciendo, bueno, el que mejor testimonio tenga. El testimonio, lo que yo manifiesto de Dios, eso impacta. Impacta a los creyentes, impacta a los incrédulos, impacta donde yo vaya. Es decir, que lo que uno habla coincide con lo que uno hace. Es que Jesús decía, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces dice, buen testimonio. Y después dice, lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Esta parte es más complicada. Lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Bueno, pero ¿qué es lleno del Espíritu Santo? Si no hace milagros, no está lleno del Espíritu Santo. ¿Quién tenía el medidor del Espíritu Santo? ¿Qué palabra? Bueno, la iglesia se ha pasado con este medidor del Espíritu Santo calificando y descalificando. ¿Sí? Calificando y descalificando. Es decir, hace mucho tiempo atrás estoy hablando, ¿no? Para un hermano pentecostal, un bautista era como casi un inconverso. Y mirá lo que hizo Dios, por eso digo, Dios hace chistes, porque Anaconda se convierte de la mano de los manos libres. De hace 45 años. Mamita. Ay, mi familia viene desde las misiones, de manos libres, bautista, y ahora no sabemos qué somos. Había que, mano libre era, digamos, de ahí a la santidad era casi 2 segundos de diferencia. Y Dios es gracioso. Dios se burla de nosotros en sentido amoroso. Cuando uno busca la historia, ¿sí? Yo, digamos, hay un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? Que te mostré otro día, que es tu hermano Andrés, El mover del espíritu, o una cosa así, que hace referencia al último periodo, un libro que hace historia, pero del último periodo, donde también incluye a todos los movimientos, a todos los avivamientos, incluido el Anaconda, que es la historia reciente, ¿no? Pero ese detalle, que lo escuché de Anaconda anteriormente dicho, no estaba en el libro. Pero es maravilloso, porque Dios se burla amorosamente de nosotros. Entonces, bueno, busquen gente, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y le da la tarea. Uno cuando analiza la palabra, ve que los 7, bueno, primero son todos griegos. Primero los nombres, son todos nombres griegos. La propia gente, la propia iglesia, nombró a estos, y la mayoría de ellos vamos en equilibrio, vamos a poner 4 griegos, 3 hebreos. No era importante eso para la iglesia ya del Espíritu. No era si era hermano libre, bautista, pentecostal, asamblea de Dios, o cuanta vertiente nueva haya surgido después. Durante es buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Bueno, estas cosas van de la mano, ¿no? No se falta el Espíritu Santo y no tener sabiduría. No es falta el Espíritu Santo y no tener buen testimonio. Bueno, pero después le dio categorías. Bueno, primero identificamos testimonio y después fíjate que tiene un extra, que es el Espíritu Santo y sabiduría. Y bueno, y lo llamó.
Y comenzaron a trabajar ¿en qué? En el servicio de las mesas. Comenzaron sirviendo. Y el primer efecto que produce esto vamos a nombrarlo para que los muchachos no queden en el anonimato, ¿no? Dice, eligieron a Esteban, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaban grandemente, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y uno ve en estos nombres que inmediatamente después hay dos que sobresalen. Uno es Esteban, que es mártir, la fe, y luego Felipe, que es el que lleva el testimonio a Samaria. Y ve que dice Esteban, por lo menos a Esteban reconocen que era lleno de fe y de Espíritu Santo. Al resto, buen testimonio. Porque la palabra lo dice, no lo estoy inventando yo. Esteban sobresalía en su fe y la llenura del Espíritu. Y uno ve, y no voy a avanzar en esto, lo voy a dejar picando, digamos, para otra predicación. Pero uno ve cómo esto que surge como casualidad para arreglar un problema interno, pero que el sentido de calificación es, bueno, busque gente con testimonio, ya del Espíritu Santo, produce un segundo liderazgo en la iglesia. No es un liderazgo que alguien elige a otro porque sí y lo levanta, es un liderazgo levantado por el Espíritu Santo. En la conclusión que en ese momento la mayoría de los discípulos, todos los que se congregaban, se podía escuchar que la voz del Espíritu. Yo anhelo eso, profundamente. Yo anhelo ser el que frena y no el que empuja. ¿No es la idea? Anhelo estar gente con fila para hacer cosas y ayudarlos a crecer, o ayudarlos a acomodar la tarea de la iglesia, ¿sí? O por ahí, a veces acomodando el ímpetu de la juventud, pero no con esta cosa que pasa en la iglesia hoy, y no lo hago por nosotros, lo hago por toda la iglesia, donde la tarea pastoral es empujar. Es empujar un carro que el motor no le funciona. ¿Viste? Ahora no se hace más, porque los autos no se puede empujar un auto a otro auto. ¿Viste? ¿Viste? Cuando se quedaban, ¿sí? Bajemos a empujar, decían. Aparte de otros autos pesaban más que los de ahora. Bajemos a empujar. Cada vez que pasaba eso, yo decía, aparte no solo nos podíamos empujar entre varios porque nosotros pesaban un montón. Yo creo que empujar es la tarea menos espiritual que existe. Y cuando la iglesia, el liderazgo está para empujar, es que tenemos que volver a esta canción que cantamos al principio y decir, Señor, visítanos. Y como estamos en el tiempo de visitación, estoy convencido yo de que Dios va a marcar a la generación que no vio el mover del Espíritu, va a marcarlo con un nuevo modo. No repite Dios, pero vamos a tener la certeza, por el impacto, por el testimonio y por todo lo que van a creer, que sí es un mover del Espíritu. Y yo, bueno, voy redondeando la parte de la predicación para dejarla para la próxima. Esta lección produce Esteban como mártir y Felipe como predicador evangelista. Como otro le gusta calificarlo, ¿no? Y yo te diría una sola cosa. Estos, no todos sobresalieron, no todos fueron anotados en el texto bíblico, no todos van a tener posiblemente
la misma impacto, pero todos tienen el potencial de tenerlo. Cuando hay testimonio, cuando hay llenura del Espíritu y cuando hay sabiduría. Y de los 7, estos 2 sobresalieron, pero todos tenían el mismo potencial, porque todos fueron descritos de la misma manera. Felipe, por ejemplo, que nos dice clara acción del Espíritu Santo, luego lo vemos en trabajos específicos del Espíritu Santo, llevando el Evangelio a Samaria, cosa que dejamos para la próxima predicación. Pero quiero guardar esto en tu corazón. Dios está llamando. Dios no va a levantar apóstoles, no va a levantar nada raro. Dios levanta servidores. Porque el diácono es eso, aquel que sirve. No es un título por mérito, es una tarea por vocación. Y estos que fueron elegidos para servir la mesa, les pedían requisitos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Si hoy aplicáramos estrictamente este criterio a toda la iglesia, ¿qué pasaría? Una vez un hermano me estaba diciendo, ¿no?, su intolerancia al error del otro. ¿Sí? Y me explicaba explicación a mí, ¿por qué? Porque yo, veamos, porque la pastoral como que no ordenaba las cosas, ¿no? Entonces yo le dije, si yo tengo que poner tu vara, yo tengo que cerrar la puerta de la iglesia. No sé si me entendió lo que quise decir. No es que la iglesia sea permisiva. La iglesia mantiene la misericordia de Dios hasta que Dios comienza un avivamiento. Cuando Dios comienza un avivamiento, como se explicaba una de las predicaciones, es el tren que disminuye la velocidad para entrar a la estación, pero que no para. Y que si yo no empiezo a caminar rápido, a correr para tomarlo, el tren pasa y yo me quedo en la estación. Así que busquen la predicación de ese día y entiendan que el mover del Espíritu es así. Nunca Dios para. El universo no frena, siempre está en movimiento, para arriba y para la micro. Cuando vos rompes material, ¿qué ves? Es un pequeño universo con átomos, con neutrones que giran. La creación está siempre en movimiento. Por eso Dios nos está diciendo que Él va a visitar de vuelta a Argentina por su Espíritu, pero que es un tren que va a bajar la velocidad para que podamos subirnos. Pero para subirnos tenemos que empezar a trotar para agarrar el movimiento del tren que está pasando y poder agarrarnos y subirnos. Yo traté de explicarle esto como un viejo el viejo del tren de Roca, que eran las puertas abiertas, ¿no? Lo era más complicado porque las puertas se cierran. Pero yo le explicaba esa idea, porque yo recordaba mi juventud de cuando quería subir al tren y había arrancado, comenzar a correr para poder subirme. Y tenía que correr a la misma velocidad que el tren para que el tren no me tirara afuera. Y poder saltar y subirme. Yo creo que el mover del Espíritu va a ser de esta manera. El Espíritu va a frenar el movimiento sin parar para que la iglesia de Argentina se suba al tren. Pero habrá aquellos que se suban y aquellos que se queden abajo. Por eso, yo sé que predico la misericordia de Dios. Pero habrá un momento en el cual algunos subirán al tren y otros quedarán abajo. No porque yo lo decida, sino porque el mismo mover del Espíritu va a producir eso. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y yo creo que debemos, en esta oración de avivamiento, también orar por esto, para vos y para mí.
no el del otro, no mires al otro, tenés que mirar tu vida. Y che, ¿cómo anda mi testimonio? ¿Seré el que produzca una anaconda? ¿Me entiendes la idea? ¿Será que mi testimonio produzca el efecto de alguien que habló a Jesús y nos supere en su fortaleza por hacer caso a lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Testimonio lleno de Espíritu Santo y sabiduría. Uno diría, bueno, un hermano libre en esa época, definirlo como lleno de sabiduría, por ahí no sea difícil conceptualizar. Pero testimonio, produzco un avivamiento. Así que oremos de esta manera, ¿no? Si no lo pudiste ver la predicación, buscala en YouTube, que están en las predicaciones, y por ahí repasá. No me acuerdo cómo se llama la del tren, no me acuerdo. Pero por ahí repasalas. Si no estamos en el mismo sentir, el mover del Espíritu va a pasar por otro lugar. Si estamos unánimes en lo que Dios va a hacer, va a pasar por otro lado. Y yo no quiero perderme nada. Así que te invito a que comencemos, generalmente como hay que comenzar, un proceso de oración, de búsqueda. Y ojalá podamos tenerla por ahí, la canción grabada en un lugar, viste, que se escuche perfecto. Pero es lo que hay. Así que te la vamos a pasar a la tardecita, la canción y la letra, y te invito a que juntos comencemos a orar. No mires en el otro, mirá en tu mismo. Y pedirle que el Señor te visite. ¿Por qué? Porque los dones que Él puso van a florecer. Van a florecer. Van a florecer. Aquel que busca es un inconformista, pero un inconformista de la realidad que no le gusta. Creo que todos vimos realidades que no nos gustan. Transformate en un conformista espiritual. Aquel que no se adapta a la realidad, sino que va a buscar que la realidad en la tierra sea transformada por el mover del Espíritu Santo.